¿Mi exesposa y su novio quieren que me haga cargo económicamente de sus hijos? No puedo creer lo que acabo de leer. Sigo mirando el mensaje de mi exesposa y no sé si reírme o enojarme. ¿Realmente me está pidiendo que me haga cargo económicamente de sus hijastros? ¿De verdad cree que es mi responsabilidad mantener a los hijos de otro hombre? Lo peor de todo es el descaro con el que me lo pidió. Me dijo que, como nuestro hijo comparte el hogar con ellos, sería injusto que él tuviera más oportunidades que sus hermanastros. ¿Qué? Mi hijo solo tiene 8 años y ya está siendo usado como excusa para sacarme dinero. Entiendo que quiere que nuestro hijo crezca en un ambiente armonioso, pero ¿cómo puede esperar que yo pague por los hijos de su novio? Esos niños ni siquiera son mis hijastros, no tienen ninguna relación conmigo. No soy su padrastro, ni su tutor, ni nada. Solo soy el padre de mi hijo, y mi responsabilidad termina ahí. Nuestra relación terminó hace más de 3 años. Intenté mantener una convivencia cordial por el bien de nuestro hijo, y siempre he cumplido con mi parte. Pago la manutención puntualmente, cubro sus gastos escolares y me aseguro de que no le falte nada. Siempre he estado presente en su vida, y hago todo lo posible para que crezca feliz y sin problemas. Pero eso no parece ser suficiente para mi ex. Ahora resulta que, porque me preocupo por el bienestar de mi hijo, también tengo que preocuparme por el bienestar de los hijos de su novio. Según ella, como todos viven juntos, sería dañino para la dinámica familiar que mi hijo tenga cosas que sus hermanastros no pueden tener. No entiendo cómo puede siquiera pensar que eso es mi problema. ¿Desde cuándo es mi responsabilidad pagar por las decisiones de su nueva pareja? ¿Por qué debería cargar con los problemas económicos de alguien que no conozco, alguien que ni siquiera está relacionado conmigo? En su mensaje, me dijo que los niños tienen 8 y 9 años, casi la misma edad que nuestro hijo, y que no quería que sintieran diferencias en el trato. Me explicó que su novio está pasando por un mal momento económico y que no puede costear las mismas actividades extracurriculares ni los mismos regalos de cumpleaños que yo le doy a nuestro hijo. Es una lástima por ellos, pero no es mi problema. Mi prioridad es mi hijo, y no voy a sacrificar sus oportunidades ni su bienestar por culpa de las malas decisiones de otros. No tengo ninguna obligación de darle a esos niños lo mismo que le doy a mi hijo. Lo que más me indigna es que intenta manipularme emocionalmente. Me dice que si me niego, estaría fomentando la desigualdad y arruinando la dinámica familiar. Básicamente, me está diciendo que si no pago, soy el villano de la historia. No puedo evitar sentirme enojado y frustrado. Siempre he sido un buen padre, siempre he cumplido con mis responsabilidades, y ahora me está haciendo sentir como si fuera un monstruo por no querer pagar por hijos que no son míos. Me pregunto si alguna vez pensó en cómo me haría sentir esto. ¿Realmente cree que es justo que me pida algo así? ¿Realmente piensa que tiene derecho a exigírmelo solo porque nuestro hijo vive con ellos? Me preocupa cómo esto podría afectar a mi hijo. No quiero que crezca sintiendo culpa por tener cosas que sus hermanastros no tienen. Pero tampoco quiero que piense que su padre es responsable de todo. Él no debe cargar con las decisiones de otros, y mucho menos con las consecuencias de una relación en la que yo no tengo nada que ver. No sé cómo responderle. Parte de mí quiere mandarla al diablo y decirle que se haga cargo de sus propias decisiones. Pero otra parte de mí no quiere empeorar la relación por el bien de nuestro hijo. Me siento atrapado. No quiero ceder a su manipulación, pero tampoco quiero ser el malo de la historia. ¿Cómo le hago entender que su petición es absurda y egoísta sin que esto afecte a mi hijo? Esto apenas comienza, y ya siento que estoy perdiendo la paciencia. Después de recibir el mensaje de mi exesposa, no podía concentrarme en nada más. Pasé el resto del día dándole vueltas al asunto, tratando de entender cómo podía haber llegado tan lejos. ¿Realmente creía que tenía derecho a pedirme algo así? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que estaba utilizando a nuestro hijo como una herramienta de manipulación. Su estrategia era clara: hacerme sentir culpable por no darles a sus hermanastros las mismas oportunidades. Pero eso no es justo, ni lógico, ni mi problema. Me indigna que esté usando a nuestro hijo como excusa para sacarme dinero. Él no tiene la culpa de nada, y no debería ser la razón por la que yo tenga que mantener a los hijos de otra persona. Pero mi exesposa sabe perfectamente cómo jugar con mis sentimientos. Sabe que siempre he querido lo mejor para mi hijo, y está tratando de aprovecharse de eso. En su mensaje, me dijo que si no contribuía económicamente, estaba creando diferencias en la familia y fomentando celos y resentimientos entre los niños. Básicamente, me está culpando por las posibles peleas o problemas emocionales que puedan surgir entre ellos. Me siento atrapado.
No quiero que mi hijo sufra por esta situación, pero tampoco voy a permitir que me manipulen de esta manera. No puedo creer que mi exesposa esté tan desesperada como para intentar culparme por la dinámica familiar en su hogar. Lo peor de todo es que está proyectando sus propios problemas en mí. Si hay celos o resentimientos entre los niños, eso es algo que ella y su pareja deben manejar. No es mi responsabilidad crear igualdad en su casa, no es mi responsabilidad nivelar las diferencias, no es mi responsabilidad pagar por sus decisiones. Me pregunto si su novio sabe que me está pidiendo esto. ¿Está al tanto de que me está intentando manipular? ¿O solo está esperando que alguien más pague sus cuentas? No entiendo cómo puede siquiera pensar que esto es razonable. Me siento utilizado, traicionado y frustrado. No quiero que mi hijo crezca en un ambiente lleno de comparaciones ni resentimientos, pero no voy a sacrificar mis principios ni mi dinero para evitarlo. Parte de mí quiere enfrentarla y decirle lo ridículo que es su argumento, pero sé que lo negará todo. Ella siempre ha sido experta en darle la vuelta a las cosas, en hacerme sentir culpable, en hacerme dudar de mis propias decisiones. No puedo dejar que eso pase otra vez. Esta vez tengo que mantenerme firme y dejarle claro que no pienso ceder. Pero, al mismo tiempo, no quiero empeorar nuestra relación. Sé que si reacciono mal, nuestro hijo podría ser el que sufra las consecuencias. Estoy tratando de encontrar la manera de responderle sin caer en su juego emocional. No quiero sonar cruel ni insensible, pero tampoco puedo permitir que me manipule de esta manera. Es increíble cómo una simple petición puede convertirse en una guerra emocional tan complicada. Me doy cuenta de que no solo estoy lidiando con la manipulación de mi exesposa, sino también con mis propios miedos e inseguridades. Me preocupa que mi hijo crezca sintiéndose culpable por tener cosas que sus hermanastros no tienen. Me preocupa que termine sintiéndose responsable de las decisiones de su madre o de las dificultades económicas de su padrastro. No quiero que cargue con una culpa que no le corresponde. Pero también sé que no puedo controlar todo. No puedo arreglar los problemas económicos de otros, no puedo resolver la dinámica familiar en su hogar, no puedo hacerme responsable de todo. Tengo que aceptar que algunas cosas están fuera de mi control. No sé cómo voy a manejar esto, pero tengo que encontrar una manera de proteger a mi hijo sin permitir que me manipulen. Tengo que aprender a poner límites sin sentirme culpable, tengo que aprender a decir no sin dudar. Esto apenas empieza, y ya siento que estoy en medio de una batalla emocional. Después de darle vueltas al asunto durante días, decidí que ya era suficiente. No podía seguir permitiendo que la situación me consumiera. Tenía que enfrentar a mi exesposa y dejarle claro que su petición era absurda. Pero sabía que no sería fácil. No quería sonar agresivo ni perder la calma, porque eso solo empeoraría las cosas. Pero tampoco podía permitir que me manipulara. Necesitaba mantenerme firme, ser directo y dejarle claro que no estaba dispuesto a asumir una responsabilidad que no me correspondía. Decidí llamarla en lugar de responder su mensaje. Pensé que una conversación directa sería más efectiva y evitaría malentendidos. Me tomó unos segundos contestar, pero cuando lo hizo, su tono de voz era tranquilo, casi despreocupado, como si no tuviera idea del caos emocional que había causado con su petición. Después de los saludos de rigor, fui directo al grano. Le dije que había recibido su mensaje y que quería entender por qué pensaba que era justo pedirme que me hiciera cargo económicamente de sus hijastros. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Entonces, comenzó con su discurso preparado, como si hubiera estado practicando. Me dijo que pensaba que era lo correcto, que como nuestro hijo convivía con sus hermanastros, no era justo que él tuviera oportunidades que ellos no podían tener. Me habló de la dinámica familiar y de cómo ella solo quería crear un ambiente armonioso en su hogar. Me dijo que estaba tratando de evitar diferencias y que no quería que los niños crecieran sintiéndose menos que mi hijo. Tuve que contener una carcajada amarga. ¿En serio me estaba diciendo eso? ¿Cómo podía culparme a mí por las diferencias económicas en su hogar? ¿Cómo podía esperar que yo nivelara las oportunidades de sus hijastros solo porque conviven con mi hijo? Intenté mantener la calma y le dije que entendía su preocupación, pero que no era mi responsabilidad mantener a los hijos de su pareja. Le recordé que mi único compromiso era con nuestro hijo y que siempre he cumplido con mis obligaciones. Entonces, su tono cambió. Se puso a la defensiva y me acusó de ser egoísta y frío. Me dijo que estaba pensando solo en mí y no en cómo esto afectaba a los niños. Intentó hacerme sentir culpable diciendo que estaba fomentando el resentimiento y que estaba rompiendo la armonía familiar. Me quedé en silencio por un momento,
sintiendo como la indignación subía por mi pecho. ¿Cómo se atrevía a manipularme así? ¿Cómo podía voltearlo todo y hacerme sentir como el malo de la historia? Le respondí con firmeza que mi prioridad siempre ha sido nuestro hijo y que no iba a permitir que me manipulara. Le dije que no estaba fomentando ningún resentimiento, que eso era algo que ella debía manejar en su hogar. Le recordé que la responsabilidad económica de sus hijastros recaía en su padre biológico y en su pareja actual, no en mí. Le dije que no era justo que me pidiera pagar por decisiones que yo no había tomado. Su reacción fue aún más agresiva. Me dijo que estaba siendo cruel y que no me importaba el bienestar de los niños. Intentó culparme diciendo que, si los niños desarrollaban resentimientos o problemas emocionales, sería por mi insensibilidad y mi falta de empatía. Eso fue la gota que colmó el vaso. Le dije que no iba a seguir permitiendo que me manipulara y que no tenía derecho a culparme por sus problemas económicos. Le recordé que no era mi obligación crear igualdad en su hogar, que eso era su responsabilidad y la de su pareja. Finalmente, le dejé claro que no iba a ceder, que no iba a pagar por hijos que no son míos y que no iba a asumir una carga económica que no me corresponde. Le dije que mi responsabilidad era con nuestro hijo, y que siempre he cumplido con eso. Hubo un silencio largo antes de que me respondiera. Su tono cambió de nuevo, esta vez sonando más herido y vulnerable. Me dijo que solo estaba tratando de hacer lo mejor para todos y que esperaba que pudiera entender su posición. Sentí una punzada de lástima por ella, pero no podía dejar que eso nublara mi juicio. Sabía que si cedía ahora, estaría abriendo la puerta a más manipulaciones en el futuro. Le dije que entendía su preocupación, pero que no era justo ponerme en esa posición. Le dije que esperaba que pudiera entender mi decisión y que, por el bien de nuestro hijo, necesitábamos aprender a manejar estas diferencias sin manipulación ni culpas. Terminó la llamada de manera cortante, claramente molesta porque no consiguió lo que quería. Me quedé sentado, mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque había logrado mantenerme firme, pero preocupación porque sabía que esto no terminaría aquí. Mi exesposa siempre ha sido persistente cuando no consigue lo que quiere, y tengo la sensación de que esto apenas empieza. Después de la conversación con mi exesposa, pensé que todo había quedado claro. Le dejé claro que no iba a asumir la responsabilidad económica de sus hijastros, y creí que eso pondría fin al asunto. Pero estaba equivocado. Pocos días después de nuestra conversación, recibí un mensaje de ella. Su tono era mucho más agresivo que antes, y sus palabras eran claras. Si sigues negándote a ayudar, nuestro hijo comenzará a notar las diferencias. Y cuando te pregunte por qué él tiene cosas que sus hermanos no tienen, tendrás que darle una explicación. Ahí estaba otra vez, usando a nuestro hijo como herramienta de manipulación. No podía creerlo. ¿Realmente estaba amenazándome con meter a nuestro hijo en el medio de todo esto? ¿En serio estaba dispuesta a ponerlo en una situación emocional tan complicada solo para obtener lo que quería? Me sentí indignado y traicionado. Sabía que mi exesposa podía ser manipuladora, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Cómo podía arrastrar a nuestro hijo a esto? ¿Cómo podía usarlo como arma emocional contra mí? Sentí un nudo en el estómago y una mezcla de rabia e impotencia. No quería que mi hijo se viera envuelto en esta guerra absurda, y mucho menos que creciera pensando que su padre no se preocupa por sus hermanastros. Pero también sabía que no podía ceder. Si aceptaba pagar por sus hijastros, estaría abriendo la puerta a más manipulaciones en el futuro. No podía permitir que mi exesposa utilizara a nuestro hijo para controlarme. Sabía que tenía que hablar con él, pero no sabía cómo hacerlo sin meterlo en el conflicto. No quería que se sintiera culpable ni responsable de nada. No quería que cargara con el peso de nuestras decisiones como adultos. Me tomé un tiempo para pensar en lo que iba a decirle. Quería ser honesto sin exponerlo a la realidad completa. Quería explicarle por qué algunas cosas eran diferentes en su casa sin que eso afectara su relación con su madre o con sus hermanastros. Cuando llegó el fin de semana y fue mi turno de tenerlo en casa, decidí que era el momento de hablar. Lo llevé al parque, y mientras jugábamos, empecé la conversación de la manera más natural posible. Le pregunté cómo se llevaba con sus hermanastros y si alguna vez había notado alguna diferencia en sus vidas cotidianas. Me dijo que a veces ellos no podían hacer algunas cosas que él sí podía, como ir a ciertas actividades extracurriculares o recibir regalos más grandes en su cumpleaños. Pero no parecía afectado por eso. Me dijo que su mamá le había explicado que cada familia es diferente y que él tenía suerte de tener dos papás que lo quieren. Ahí estaba la manipulación otra vez.
Mi exesposa estaba sembrando la idea de que sus hermanastros tenían menos porque no tenían dos padres involucrados, insinuando que yo tenía la culpa de las diferencias. No podía creer hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Pero me calmé y continué hablando con mi hijo, recordándole que cada familia es única y que las diferencias no significan que alguien valga más o menos. Le expliqué que yo siempre iba a estar ahí para él y que mi responsabilidad era asegurarme de que no le faltara nada. Le dije que eso no significaba que sus hermanastros tuvieran menos valor, solo que nuestras situaciones eran diferentes. Me miró con esos ojos llenos de curiosidad e inocencia, y me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Papá, ¿no quieres a mis hermanitos?» Sentí un nudo en la garganta y tuve que respirar hondo antes de responder. Le dije que no era cuestión de querer o no querer, sino de responsabilidades. Le expliqué que los hermanastros tenían un papá diferente, y que él era el encargado de cuidarlos y asegurarse de que tuvieran lo que necesitaban. Le dije que mi responsabilidad era con él, y que eso no cambiaba el cariño que podía sentir por su nueva familia. Le expliqué que cada papá tiene sus propias responsabilidades, y que eso no significaba que unos fueran mejores que otros. Pareció entenderlo, aunque no sé si completamente. Pero me abrazó y me dijo que me quería, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Aún así, no pude evitar sentirme triste y enojado. Mi exesposa estaba manipulando sus pensamientos, sembrando dudas en su mente, usándolo como peón en su juego de poder. Y yo estaba en el medio, tratando de protegerlo sin ceder a sus demandas. No sé cómo voy a lidiar con esto. No quiero que mi hijo crezca con resentimientos ni dudas sobre el cariño de su padre. Pero tampoco puedo permitir que mi exesposa me controle usando a nuestro hijo como herramienta de manipulación. Pensé que la conversación con mi hijo había sido suficiente para calmar sus dudas. Le expliqué de la mejor manera posible porque su situación era diferente a la de sus hermanastros sin hacerlo sentir culpable. Pero, al parecer, mi exesposa no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Unos días después de que mi hijo regresara a casa de su visita conmigo, recibí una llamada inesperada de su maestra. Me dijo que estaba preocupada por él porque había estado actuando diferente en la escuela. Según ella, había estado más callado de lo normal y parecía distraído, como si tuviera algo en mente que no podía expresar. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que todo esto tenía que ver con la situación en casa de su madre. Mi hijo siempre ha sido un niño alegre y curioso, así que escuchar que estaba apagado y preocupado me rompió el corazón. La maestra me contó que, durante una actividad en la que los niños dibujaban a sus familias, mi hijo había dibujado una línea que separaba a su madre y a sus hermanastros de él. Cuando la maestra le preguntó por qué, él respondió que ellos no eran su familia de verdad porque no compartían al mismo papá. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué momento había llegado a esa conclusión? Me sentí culpable de inmediato. Me pregunté si mis palabras habían contribuido a esa idea, si de alguna manera había hecho que se sintiera aislado o diferente. Pero también sabía que mi exesposa estaba detrás de todo esto. Ella era la que había comenzado a hablarle de igualdad y dinámica familiar. Ella era la que lo había puesto en una situación emocional tan complicada. Después de hablar con la maestra, llamé a mi exesposa para discutirlo. Sabía que no sería una conversación fácil, pero tenía que hacerlo. No podía permitir que esto afectara a nuestro hijo de esta manera. Como esperaba, mi exesposa reaccionó a la defensiva. Me dijo que era normal que los niños tuvieran preguntas sobre sus familias y que yo estaba exagerando la situación. Me aseguró que ella nunca había dicho nada para confundirlo, pero no le creí ni por un segundo. Sabía que estaba jugando a dos bandas, me decía una cosa a mí y le decía otra a nuestro hijo. Intentaba manipularlo para que yo sintiera culpa y, al mismo tiempo, mantener su imagen de madre comprensiva y preocupada. Cuando le mencioné el dibujo de la línea que separaba a la familia, se quedó callada por un momento. Luego, cambió de estrategia. Me dijo que todo esto era culpa mía, que yo era el que creaba diferencias al no querer apoyar económicamente a sus hermanastros. Me acusó de sembrar divisiones en la familia y de ser insensible al sufrimiento de los niños. No podía creer la desfachatez. ¿Realmente creía que la solución a todo esto era que yo pagara por sus hijastros? ¿Realmente pensaba que podía manipularme emocionalmente de esta manera? Le respondí que mi responsabilidad era con nuestro hijo y que siempre había cumplido con eso. Le dejé claro que no iba a asumir una carga económica que no me correspondía, y que no iba a ceder a su manipulación emocional. Su tono cambió de inmediato. Me dijo que, si yo no quería contribuir económicamente,
entonces tendría que explicarle a nuestro hijo por qué él tenía cosas que sus hermanastros no podían tener. Me amenazó con decirle que todo era culpa de su papá si seguía negándome. Sentí una mezcla de rabia y frustración. No podía permitir que ella manipulase a nuestro hijo de esa manera. Pero tampoco podía controlar todo lo que se decía en su casa. Me sentí impotente, como si estuviera atrapado en un juego en el que ella siempre tenía la ventaja. Después de colgar, me quedé sentado en el sofá, sintiendo una tristeza indescriptible. ¿Cómo podía proteger a mi hijo de esta manipulación sin arruinar su relación con su madre? No quería que creciera sintiendo rencor hacia ella, pero tampoco podía permitir que me convirtiera en el villano de la historia. Sabía que tenía que hablar con él de nuevo, pero esta vez tenía que ser más cuidadoso. No podía permitir que se sintiera dividido entre sus padres. No podía permitir que la manipulación de mi exesposa lo afectara emocionalmente. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, me di cuenta de que esto no era solo una batalla financiera. Esto se había convertido en una guerra emocional, una en la que mi hijo era el campo de batalla. No sé cómo voy a manejar esto, pero tengo que encontrar una manera de protegerlo sin ceder al chantaje emocional de mi exesposa. No puedo permitir que crezca sintiéndose culpable o dividido. Esto está afectando a nuestro hijo de maneras que nunca imaginé, y tengo que encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Después de hablar con la maestra de mi hijo y enfrentar a mi exesposa, pensé que las cosas no podían empeorar. Pero me equivoqué. Ella no solo se negó a reconocer su manipulación, sino que intensificó sus esfuerzos para presionarme. Comenzó enviándome mensajes casi todos los días, recordándome que los niños no deberían sufrir por las diferencias económicas y que yo era el responsable de crear armonía en la familia. Intentó convencerme una y otra vez de que mi negativa estaba dañando emocionalmente a nuestro hijo y rompiendo la unidad familiar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando de agotarme emocionalmente, de presionarme hasta el punto en que cayera en su manipulación. Estaba jugando con mis miedos y mis inseguridades como padre, usando a nuestro hijo como herramienta de chantaje emocional. Me sentía acorralado. Cada mensaje era una daga de culpa y preocupación. Sabía que no debía ceder, sabía que no tenía la responsabilidad de mantener a sus hijastros, pero la presión emocional estaba comenzando a afectarme. Una noche, después de recibir otro de sus mensajes, me encontré sentado en el sofá, mirando el teléfono con las manos temblorosas. Mi corazón latía rápidamente, y mi mente no dejaba de repetirme sus palabras: si no ayudas, estás haciendo que tu hijo sufra. No podía evitar sentirme culpable, aunque sabía que no era mi responsabilidad. Pero la idea de que mi hijo estuviera lidiando con sentimientos de culpa o resentimiento por una situación que no debería afectarlo me partía el alma. Me di cuenta de que no podía manejar esto solo. Necesitaba ayuda para encontrar la manera de proteger a mi hijo sin ceder a las manipulaciones de mi exesposa. Decidí hablar con un terapeuta infantil, alguien que pudiera ayudarme a manejar la situación de manera saludable para mi hijo. Llamé a la terapeuta al día siguiente y le expliqué toda la situación. Le hablé de la manipulación de mi exesposa, de cómo estaba usando a nuestro hijo para presionarme económicamente, de cómo estaba afectando su comportamiento en la escuela. Le hablé de mi miedo a que creciera sintiéndose culpable o dividido. La terapeuta escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me dejó helado: tu hijo está siendo manipulado emocionalmente, y si esto continúa, podría afectar su autoestima y sus relaciones familiares a largo plazo. Me explicó que la manipulación emocional era una forma de abuso psicológico y que, aunque mi exesposa no lo hiciera con maldad, estaba afectando profundamente la estabilidad emocional de nuestro hijo. Me dijo que era fundamental establecer límites claros y protegerlo de las dinámicas tóxicas que se estaban desarrollando. Me sugirió que hablara con mi hijo de manera abierta y honesta, adaptando la conversación a su edad, para que entendiera que no era responsable de la situación económica de su hogar ni de las decisiones de sus padres. Me recomendó reforzar su autoestima y recordarle que es amado y valorado sin importar las diferencias en su entorno familiar. También me aconsejó que hablara con mi exesposa de manera firme, pero sin agresividad, para dejarle claro que no permitiría que nuestro hijo fuera usado como herramienta de manipulación. Me dijo que, si era necesario, involucrara a un mediador o incluso al sistema judicial para proteger el bienestar emocional de nuestro hijo. Me quedé en silencio, procesando todo lo que me había dicho. La idea de que mi hijo estuviera siendo víctima de abuso emocional me revolvió el estómago. Nunca quise que creciera en un ambiente tóxico, y saber que estaba atrapado en el medio de esta guerra emocional me hizo sentir impotente.
Pero también me hizo darme cuenta de que no podía seguir permitiéndolo. No podía dejar que mi exesposa siguiera manipulándolo ni que lo convirtiera en un peón de su juego de poder. Tenía que protegerlo, sin importar cuánto me costara emocionalmente. Esa misma noche, hablé con mi hijo. Lo senté en el sofá y le expliqué, con palabras simples y mucho cariño, que él no era responsable de las diferencias en su hogar. Le dije que cada familia es diferente y que no tenía por qué sentirse culpable por las decisiones de los adultos. Le recordé cuánto lo amaba y le aseguré que siempre iba a estar ahí para él, sin importar las circunstancias. Le expliqué que era normal tener sentimientos confusos y que podía hablar conmigo de cualquier cosa que le preocupara. Me abrazó fuerte, y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Sabía que no sería la última conversación que tendríamos sobre este tema, pero al menos había dado el primer paso para protegerlo de la manipulación emocional. Después de acostarlo, me senté en el sofá, agotado emocionalmente. Sabía que la batalla no había terminado, que mi exesposa seguiría intentando manipularnos. Pero al menos ahora tenía un plan, un camino a seguir para proteger a mi hijo. Después de hablar con la terapeuta infantil, me di cuenta de que no podía seguir reaccionando a las manipulaciones de mi exesposa de manera impulsiva. Necesitaba una estrategia sólida para proteger a mi hijo y, al mismo tiempo, poner límites claros sin ceder a sus chantajes emocionales. Sabía que no podía hacerlo solo, así que decidí buscar ayuda legal. Quería asesorarme sobre mis derechos como padre y cómo manejar la situación sin que mi hijo quedara atrapado en el medio. Contacté a un abogado especializado en derecho de familia y le expliqué toda la situación. Le hablé de la manipulación emocional, de cómo mi exesposa estaba utilizando a nuestro hijo como herramienta de presión económica, de cómo intentaba culparme por las diferencias en su hogar. El abogado me escuchó con atención y luego me dijo algo que me alivió: no puedes ser obligado legalmente a mantener a los hijos de otro hombre. Tu responsabilidad es únicamente con tu hijo biológico, y si tu exesposa está manipulando a tu hijo para presionarte, eso es un problema de alienación parental. Me explicó que la alienación parental es una forma de manipulación emocional en la que un padre intenta influir en los sentimientos del hijo hacia el otro padre, creando división o resentimiento. Me dijo que, si podía demostrar que mi exesposa estaba manipulando a nuestro hijo, podía solicitar una revisión de la custodia o incluso una intervención legal para proteger su bienestar emocional. Me sugirió que comenzara a documentar todos los mensajes, conversaciones y situaciones en las que ella intentara manipularme usando a nuestro hijo. Me dijo que tener pruebas sería fundamental para respaldar mi caso si decidía llevarlo a los tribunales. También me aconsejó que siguiera reforzando la autoestima de mi hijo, asegurándole que él no era responsable de las decisiones de los adultos y recordándole que ambos padres lo amaban sin importar las diferencias en sus hogares. Sentí un gran alivio al saber que no estaba solo en esto, que había formas legales de proteger a mi hijo sin ceder a la manipulación emocional. Sabía que no sería fácil, pero al menos ahora tenía una estrategia y un camino a seguir. Decidí implementar el consejo del abogado de inmediato. Comencé a documentar todos los mensajes de mi exesposa, cada intento de manipulación, cada comentario en el que intentaba culparme por las diferencias económicas en su hogar. Guardé capturas de pantalla, grabé las conversaciones más importantes y anoté fechas y detalles relevantes. También empecé a hablar con mi hijo de manera más abierta y constante. Cada vez que mencionaba a sus hermanastros o hacía preguntas sobre las diferencias en sus hogares, me tomaba el tiempo de explicarle la situación con calma y cariño. Me aseguré de que nunca se sintiera culpable ni responsable de nada. Reforcé la idea de que cada familia es diferente y que eso no significaba que alguien valiera más o menos. Le recordé que él era amado por ambos padres y que no tenía que cargar con las decisiones de los adultos. A medida que pasaban las semanas, noté un cambio positivo en mi hijo. Parecía más relajado, menos preocupado por las diferencias en su hogar. Se mostraba más abierto a hablar de sus sentimientos y ya no se sentía culpable por tener cosas que sus hermanastros no tenían. Pero, por otro lado, también noté que mi exesposa no se estaba rindiendo. Continuó enviándome mensajes, aunque ahora eran más sutiles, tratando de usar la culpa y la manipulación emocional de manera más disimulada. Cada vez que me sentía tentado a responderle de manera impulsiva, recordaba el consejo del abogado y me mantenía firme en mi estrategia. Documentaba todo y respondía de manera cortés pero directa, sin ceder a sus chantajes emocionales. Sabía que no sería fácil. Sabía que ella no iba a rendirse tan fácilmente.
Pero al menos ahora tenía un plan y estaba decidido a proteger a mi hijo sin importar cuánto me costara emocionalmente. Sentí que había dado un paso importante en la dirección correcta, pero también sabía que esto apenas comenzaba. Mi exesposa siempre ha sido persistente cuando no consigue lo que quiere, y tenía la sensación de que no se iba a rendir tan fácilmente. Esto se ha convertido en una batalla emocional y legal, y estoy preparado para luchar por el bienestar de mi hijo. No voy a permitir que siga siendo manipulado ni que crezca sintiéndose culpable o dividido. Después de hablar con el abogado y reunir todas las pruebas necesarias, supe que era el momento de enfrentar a mi exesposa de una vez por todas. Había sido paciente, había tratado de razonar con ella, había intentado proteger a mi hijo sin recurrir a medidas extremas, pero ella no dejó otra opción. Decidí enfrentarla en persona, en un lugar neutral para evitar confrontaciones innecesarias. La cité en una cafetería tranquila, donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegué temprano, con todos los documentos y pruebas en mi maletín, listo para ponerle fin a esta guerra emocional. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Se sentó frente a mí con esa actitud arrogante que siempre me había sacado de quicio. Intentó comenzar la conversación con su tono manipulador habitual, hablando de la unidad familiar y de cómo estaba preocupada por el bienestar emocional de nuestro hijo. Pero esta vez no caí en su juego. La interrumpí con firmeza y le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que ya no iba a permitir que manipulase a nuestro hijo ni que me utilizara como fuente de ingresos para sus hijastros. Le expliqué que había documentado cada mensaje, cada conversación y cada intento de manipulación emocional, y que estaba listo para llevarlo a los tribunales si era necesario. Su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y su arrogancia se desvaneció al darse cuenta de que hablaba en serio. Intentó negar todo, diciendo que solo estaba pensando en el bienestar de nuestro hijo y que yo estaba exagerando las cosas. Le mostré las pruebas, una por una. Los mensajes en los que me culpaba por las diferencias económicas en su hogar, las amenazas de hacerle sentir culpable a nuestro hijo si no aceptaba pagar por sus hermanastros, los intentos de manipularme con el argumento de la dinámica familiar. Cada prueba que le mostraba hacía que su expresión se volviera más tensa. Sabía que estaba acorralada y que ya no podía negar sus acciones. Trató de justificarse, diciendo que no era su intención manipular y que solo quería lo mejor para los niños. Le respondí que lo mejor para nuestro hijo era crecer sin manipulación emocional ni chantajes económicos. Le dije que su responsabilidad era manejar las diferencias en su hogar de manera saludable, sin intentar culparme a mí ni usar a nuestro hijo como herramienta de presión. Entonces, le expliqué que había hablado con un abogado y que estaba listo para llevar esto a la corte si seguía manipulando a nuestro hijo. Le dejé claro que no iba a permitir que creciera sintiéndose culpable o dividido por las decisiones de los adultos. Su rostro se puso pálido al escuchar la palabra corte. Sabía que no tenía manera de ganar si esto se volvía un asunto legal. Intentó cambiar su tono, pasando de la arrogancia a la súplica. Me dijo que no quería llegar a esos extremos y que estaba dispuesta a hablar para encontrar una solución. Le dije que la única solución era que dejara de manipular a nuestro hijo y que aceptara su responsabilidad como madre y pareja de otro hombre. Le dejé claro que no iba a pagar por sus hijastros y que no iba a ceder a sus chantajes emocionales. Después de un largo silencio, finalmente asintió. Me prometió que dejaría de usar a nuestro hijo como herramienta de manipulación y que no volvería a pedirme dinero para sus hijastros. Dijo que entendía mi posición y que respetaría mis límites a partir de ese momento. No sé si creerle completamente, pero al menos vi un cambio en su actitud. Quizás el miedo a perder la custodia o a enfrentarse a un juicio la hizo reflexionar sobre sus acciones. O quizás solo esté tratando de ganar tiempo para encontrar otra manera de manipularme. Sea como sea, al menos por ahora he establecido límites claros y he protegido a mi hijo de su manipulación emocional. Sé que esto no significa que la batalla haya terminado, pero al menos he ganado esta ronda. Salí de la cafetería sintiéndome aliviado y agotado al mismo tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que tendría que estar alerta en el futuro. Mi exesposa no se rinde fácilmente, y tengo que estar preparado para cualquier cosa. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado el control de la situación. Me negué a ceder a sus manipulaciones, protegí a mi hijo y establecí límites claros para evitar futuras manipulaciones. No sé qué pasará después, pero al menos ahora tengo una estrategia y el apoyo legal necesario para enfrentar cualquier problema que surja.
Estoy decidido a proteger a mi hijo y a no permitir que siga siendo víctima de una guerra emocional. Después de la confrontación en la cafetería, sentí un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, había establecido límites claros y había defendido a mi hijo de la manipulación emocional. Pero sabía que esto no significaba que todo estuviera resuelto. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en apariencia. Mi exesposa dejó de enviarme mensajes manipuladores y de intentar hacerme sentir culpable por las diferencias en su hogar. Pero una parte de mí seguía en guardia, esperando el próximo movimiento. Me aseguré de continuar con mi estrategia de defensa. Documenté cada interacción, cada conversación y cada mensaje. Sabía que no podía bajar la guardia, que ella era capaz de cambiar de táctica en cualquier momento. Pero, al mismo tiempo, me enfoqué en fortalecer el vínculo con mi hijo. Pasé más tiempo con él, hablando de sus sentimientos, asegurándome de que entendiera que no era responsable de las decisiones de los adultos. Lo vi más relajado, más feliz, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, me hizo una pregunta que me sorprendió: «Papá, ¿está mal que yo tenga cosas que mis hermanitos no tienen?». Su pregunta me rompió el corazón, pero también me hizo darme cuenta de cuánto había estado cargando emocionalmente. Me arrodillé a su altura y lo miré a los ojos, asegurándole que no era su culpa y que cada familia es diferente. Le expliqué que eso no significaba que alguien valiera más o menos, solo que las situaciones eran distintas. Lo abracé con fuerza, sintiendo una oleada de emociones que no pude contener. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por protegerlo de la manipulación de su madre, sino también de mis propios miedos e inseguridades. Había estado cargando con la culpa y la preocupación durante tanto tiempo que había olvidado lo más importante: ser un buen padre para él. Ese día, prometí no permitir que la manipulación de mi exesposa afectara nuestra relación. Prometí estar ahí para él, para apoyarlo y guiarlo, sin importar las circunstancias. Con el tiempo, mi hijo comenzó a mostrar más confianza y alegría. Ya no hablaba con confusión sobre las diferencias en su hogar ni se sentía culpable por tener cosas que sus hermanastros no tenían. Lo vi recuperar su inocencia y felicidad, y supe que estaba en el camino correcto. Mi exesposa, por su parte, pareció aceptar los límites que había establecido. No sé si fue por miedo a las consecuencias legales o si realmente reflexionó sobre sus acciones, pero dejó de intentar manipularme o culparme por su situación económica. No estoy seguro de cuánto durará esta paz, pero estoy preparado para enfrentar cualquier cosa que venga. Aprendí a establecer límites, a proteger a mi hijo y a no permitir que me manipulen emocionalmente. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la importancia de la comunicación abierta con mi hijo y sobre la necesidad de protegerlo no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me di cuenta de que ser padre no se trata solo de proporcionar bienes materiales, sino de asegurar su bienestar emocional y su autoestima. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he crecido en este proceso. Aprendí a decir no sin sentir culpa, a establecer límites sin miedo a las consecuencias y a luchar por el bienestar de mi hijo sin ceder a la manipulación emocional. No sé qué deparará el futuro, pero estoy listo para enfrentarlo. Mi hijo merece crecer en un ambiente saludable y feliz, y estoy decidido a darle eso, sin importar cuánto me cueste. Esta batalla emocional ha llegado a su fin, pero mi viaje como padre continúa. Estoy listo para lo que venga, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Gracias por acompañarme en esta historia, por escuchar mi lucha y por darme la fuerza para seguir adelante.